tu hijo no puede concentrarse o la maestra dice que no atiende o no se queda quieto, hoy en el podcast de Clínica Zen, Salud y Familia, vamos a hablar sobre el tema de déficit atencional y cómo ayudar a nuestros hijos en esta condición. Yo soy la doctora Ana Zen, farmacéutica y fundadora de Clínica Zen, y está conmigo hoy la máster en psicopedagogía, la licenciada Girlani Garita. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Girlani. Este es un tema que realmente apasiona a todos los papás, nos afecta y definitivamente a la dinámica familiar. Entonces, te agradecemos nuevamente que estés con nosotros. Con mucho gusto, Anita. Este tema es un tema apasionante. Dinos, ¿cómo es que tú ves este tema a nivel de, ¿verdad? En esta época que ya estamos entrando a clases? Explícanos un poquito cómo es la estadística que tenemos actualmente. Claro, es importante en este momento que sepamos que 1 de cada 4 niños que tiene esta condición de déficit atencional no está diagnosticado. Y también sabemos que alrededor de 3 de 4 papás cometen un error que hace que no se pueda avanzar en el proceso. Entonces, creo que este momento es un momento crucial para poder conversar acerca de este tema y en especial poder saber que hay muchas acciones que están en manos de nosotros como padres de hacer en casa para apoyarlos a ellos a salir adelante. Si no hay nada como estar informados, conocer de qué se trata, porque realmente esto genera mucha angustia, tanto para los niños como para los papás, ¿verdad? Claro. Más aquellos que están empezando, ya sea la etapa escolar o aquellos que están iniciando también el colegio. Sí. ¿Verdad? Que hay un cambio ahí. Claro. Nosotros tenemos que considerar que, si bien es cierto, esta es una condición que suele verse más cuando los niños están en etapa escolar, también se puede observar en la etapa colegial y más allá, ¿verdad? Pero todavía, tanto en la escuela como en el colegio, hay muchas acciones que nosotros podemos hacer en casa y que pueden apoyarnos también los educadores desde el centro educativo. Sí, y bueno, creo que también ayuda inclusive en el hogar, en la dinámica de la casa, entender un poquito de algunos de los síntomas que algunos chicos puedan presentar. No son todos, pero a mí me gustaría saber cuáles son esos síntomas que pueden presentarse en uno o en otro chico que tenga esa condición. Claro, bueno, podríamos hablar de conductas alarma, ¿verdad? Que nos pueden encender esa luz de alerta que nos ayuden a ser más conscientes y también a accionar. Entonces, ¿qué podemos observar en nuestros hijos? Bueno, sus periodos de atención son muy cortos. Vamos a ver periodos de atención de hasta 3, 5 minutos en niños grandes, ¿verdad? Cuando tal vez el esperado sea hasta 20 minutos o más. Podemos también observar que el proceso de aprendizaje es mucho más lento que lo usual. Entonces son chicos que dice uno, pero ¿cómo que lleva 3 horas estudiando y todavía no se sabe la materia, verdad? Sí. O se la aprenden y uno le toma la materia y súper bien y llegan al examen y cuando vienen de regreso uno les dice, ¿y cómo te fue? Ay, mamá, se me olvidó, yo no me acordé de nada. Y efectivamente llegan los exámenes, ¿verdad? Con los resultados y son notas muy bajas y uno dice, pero ¿cómo si te sabías esto? Y a veces hasta me dicen los papás, yo llego con el examen y le digo, vea, ¿qué pasó con esto y eso? ¿Usted se lo sabía? ¿Qué es? Y dan la respuesta. Exacto. Y dice uno, pero ¿cómo se le olvidó? De mamá, se me olvidó. Cometen muchos errores por descuido también. En muchas ocasiones podemos ver que uno les habla y que parece que no escuchan y también les cuesta mucho seguir instrucciones. Cuando uno les dice un par de instrucciones, ellos tienden a hacer tal vez una y muy posiblemente la hagan de forma equivocada. También podemos ver chiquillos que pasan hablando todo el tiempo
que no se quedan callados o que no se quedan quietos, que es como si estuvieran con un motor dentro de ellos, ¿verdad? Cuando están durmiendo también se puede ver mucho ese movimiento, que son niños muy inquietos, con un sueño que no les sustenta, se levantan cansados. Entre otros son estos los que podemos observar. Sí, y es que esto me imagino que es frustrante, porque inclusive en el mismo hogar, cuando usted habla con el hijo o la hija y resulta que pareciera que no le está escuchando, no le hace caso, a veces uno como papá, si no está bien identificado el problema o no tiene el conocimiento acerca de ese tema, más bien puede creer que el chiquito no quiere hacer caso, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. a mí me gustaría también saber cuál es la situación que está sucediendo con el niño. ¿Lo hacen a propósito? ¿Es alguna situación que el niño pueda controlar? No, definitivamente no. Es importante que sepamos que el déficit atencional es un trastorno neurológico y eso significa que está en el cerebro, no es algo que él pueda controlar. Donde el área más afectada dentro de otras, ¿verdad? Es el área prefrontal, que es el área que se encarga de las funciones ejecutivas. ¿Qué son las habilidades que necesitamos en el día a día para responder a la vida cotidiana y al área académica también? Entonces, si las funciones ejecutivas están afectadas, vamos a ver conductas como que no pueden planificar, que no pueden organizar. Entonces, cuando les decimos algo, vaya, ordene el cuarto, y llegamos y está el cuarto patas arriba, eso no es porque el chiquillo no quería ordenar, es que su área prefrontal no está preparada para organizar, no está preparada para planificar. Entonces, él lo hace a como primero se le ocurrió. Nunca va a ser porque le dio la gana. Nunca va a ser por vagancia. Es importante que sepamos y que tengamos esto muy, muy en cuenta, que es algo orgánico, algo biológico con que ellos nacen, o bueno, puede ser que nazca así o que se dé una condición específica durante el parto, pero no es algo que ellos quieran hacer. Es más, muchas veces los niños le dicen a los papás, mamá, yo sí quería portarme bien, pero es que no puedo. Mamá, es que de verdad, yo lo intenté, y se lo dicen con la mano en el corazón, pero realmente no lo logran. Entonces, es algo que tenemos que sacarnos de la cabeza, que lo hacen porque quieren, que son vagos, y en lugar de eso, ser conscientes de que muchas veces ellos están simplemente comportándose de acuerdo a lo que ellos han heredado en los genes, muy posiblemente de parte de sus padres, ¿verdad? Porque entre el 60 y el 80% de las personas con déficit atencional lo tienen por herencia. Sí. Entonces, o papá o mamá lo tienen, o papá y mamá lo tienen, o los abuelos lo tienen, o los tíos lo tienen. Entonces, es una dinámica que también tenemos que considerar ahí. Sí, y es común que cuando ya logra el profesional identificar esa condición en un chico, empiezan a hacer análisis de los papás, dicen, con razón yo me pasaba esto, ¿verdad? Porque hoy día hay mucha información y ya se trata de una manera muchísimo más asertiva que hace muchos años. Entonces, a veces sucede que, mira, con razón, a mí me costaba tanto esto y me castigaban, me ponían en una esquina, ¿verdad? Algún papá, alguna mamá. Eso es muy usual. En la primera sesión, cuando yo me reúno con los papás para hacer la evaluación psicopedagógica, muchos de los papás me dicen, ay, con razón, a mí me pasaba igual, yo era igual. Y recuerdo a un papá que me decía, Yurlani, esto es karma, porque exactamente a mí me pasaba igual cuando yo estaba chiquitito, mis papás debían estar vueltos locos. Me hice sufrir a mis papás y ahora me están haciendo Exactamente. Y en realidad fue lo que le heredó. Exacto, ¿verdad? exacto. Pues sí, yo pues en Clínica Zen tenemos la dicha de contar con Gilani. Estoy muy, muy contenta de contar con Gilani en este tema porque Gilani tiene experiencia más de 28 años tratando de este tema y gran parte ha manejado en clínicas en estos casos. ¿Qué tan frecuente es? Bueno, es muy frecuente, realmente es muy frecuente.
A mi consulta llegan primero, bueno, papás, tal vez que al principio vieron uno que otro, una que otra conducta, ¿verdad?, en sus hijos, pero cuando ya uno empieza a hacer la entrevista clínica, ya no es uno, ya no son dos, sino que ya son todos, ¿verdad? Ya todos los indicadores que uno va preguntando a los papás, resulta que o lo tienen en este momento, o lo presentaron en alguna oportunidad, o lo presentan en la casa, o lo presentan en el centro educativo, ¿verdad? Entonces, realmente es muy frecuente. Pero me alegra mucho cuando los papás tienen esa conciencia de llegar a la consulta, porque no hay nada mejor que un diagnóstico temprano. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico y ya sabemos que el niño tiene, o la persona, ¿verdad?, tiene la condición de déficit atencional, hay muchas acciones que nosotros podemos hacer, hay muchas acciones que nosotros podemos sugerir también a los educadores, y cuando los chicos ya son grandes, también se dan recomendaciones al mismo estudiante para que él vaya aprendiendo cómo enfrentar cada una de las situaciones que se le van presentando en la vida. Así es. Bueno, si usted reconoció alguno de esos síntomas que mencionó ahora Giuliani, tal vez podríamos repasar algunos que son como los más comunes, qué sé yo, falta de concentración, inactividad, hiperactividad, procrastinación, ¿verdad? Que ahora es como una palabra muy común, que uno le dice haga, y tal vez todo lo dejan para última hora. Mes, sí, todo se deja a última hora. Bueno, esto tiene una solución. Quédate con nosotros en este podcast, porque vamos a dar algunos mitos y los vamos a desmitificarlos, o vamos a más bien confirmarlos. Dentro de poquito vamos a revisar al menos 3 mitos para que Giuliani nos ayude a ver si esos mitos son reales o no son reales, ¿verdad? Entonces, pues quédate con nosotros, no te vayas. Antes de continuar con el siguiente bloque, les recuerdo que Clínica Zen cuenta con muchísimos servicios, dentro de ellos medicina general, odontología, laboratorio clínico. También ahora contamos con medicina interna, pediatría, fisioterapia, psicología, psicopedagogía. El tema de hoy está directamente relacionado con el tema de psicopedagogía. Clínica Zen cuenta con la experta, la licenciada Giuliani Garita, que hoy día se encuentra con nosotros. Vamos a arrancar con el bloque de los mitos. Mito número 1. Los niños lo superan cuando crecen. Bueno, no es una condición que se supere, pero sí es una condición que se puede manejar o aprender a manejar de una manera más correcta, más conveniente. Cuando yo hago la evaluación psicopedagógica, ya ahí nos vamos a dar cuenta exactamente cuáles son las áreas que están más afectadas, ¿verdad? Entonces vamos a poder dar una intervención correcta, de acuerdo a la realidad del niño, de acuerdo a la realidad de la familia, y eso le va a permitir aprender una serie de estrategias que van a hacer que él pueda enfrentar de una mejor manera todo lo que se le presente en la vida cotidiana y académica. Entonces, no es que se va a curar, no es que se va a quitar, pero definitivamente teniendo esas estrategias, él va a tener un mejor desarrollo. Sí, el niño de alguna forma también va creciendo y va aprendiendo a cómo manejar su condición conforme va entendiéndola. Sí, pero es importante que sepamos que, porque en muchos casos los papás me dicen, es que ya él está grande, entonces ya lo voy a dejar solo. Pero ¿quién le enseñó estrategias? ¿Tiene las herramientas para salir adelante? Si él tiene las herramientas, le va a ser posible, pero usualmente no es así. Entonces viene el fracaso todavía mayor, fracaso escolar, que es usualmente cuando los chicos entran como a 4º grado, 5º grado, que los papás ya dicen, ya lo voy a soltar porque ya está grande, porque tiene que acostumbrarse para cuando vaya al colegio, y entonces empiezan con notas mucho más bajas, ¿verdad? Entonces, sí es importante que sepamos que si nosotros damos el acompañamiento adecuado,
ellos van a salir adelante. Pero si no damos el apoyo necesario, no es que por arte de magia ellos van a ir creando esas herramientas, Claro. sino lo vamos a ver ya en personas adultas con déficit atencional que llegan a mi consulta, por ejemplo, los papás, ¿verdad? Y me dicen, bueno, sí, es que yo sé que yo tengo déficit atencional, pero entonces por eso yo tengo mi agenda aquí, mi agenda acá, y alarmas aquí y alarmas allá. ¿Alguien se las enseñó? No. Pero la vida, a través de los años y a través de los diferentes golpes y a través de las diferentes experiencias vividas, fueron sacándose de la manga eso. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que nuestros hijos no tengan que esperarse a 20 años, 30 años, cuando ya estén en la vida laboral, ¿verdad?, para empezar a desarrollar o aprender esas estrategias. Si nosotros se las damos desde ahora ellos las empiezan a poner en práctica. Claro. Y desde ahora sus vidas se empiezan a ver beneficiadas con esas prácticas. Sí. Bueno, ahorita me surge la otra pregunta. ¿Cuál es la edad idónea para hacerles la evaluación a estos chicos como para que desde una edad temprana ya ir dándoles herramientas? Perfecto. La edad idónea sería cuando ellos ya entran a un sistema educativo formal. Puede ser en muchos casos en la escuela pública, en primer grado, pero he visto que en escuelas privadas tienen ya un formato muy estructurado desde que están en preescolar como en preparatoria, ¿verdad? Entonces, en ese caso, preparatoria ya es un buen momento. Puede ser entonces entre 6 y 7 años. Pero hay algo que sí tenemos que tener en cuenta, que es que muchas veces me dicen papás, pero es que mi hijo tiene 4 años y es que pasa que no puede quedarse quieto, que no me pone atención en nada, que uno le habla y parece que no escucha, que cuando está durmiendo se mueve y tiene un sueño muy inestable. Entonces yo les digo, bueno, no vamos a trabajar ahí una evaluación psicopedagógica como tal, o para diagnosticar déficit atencional, pero sí hay una serie de factores que podemos nosotros como padres manejar desde la casa para apoyarlos a ellos. ¿Por qué? Porque si no, estas conductas que se vienen presentando antes de los 6 años pueden desembocar en problemas de aprendizaje. Claro. Entonces, lo que no se puede trabajar con una evaluación psicopedagógica antes de los 6 años, sí se puede trabajar con acciones puntuales que podemos desarrollar desde la casa. Ahora, mito número 2. ¿El medicamento puede curar la condición de déficit atencional? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el medicamento no es, como decían antes, la pomada canaria, ¿verdad? No es que sabemos que tiene déficit atencional, entonces le damos la pastilla y con eso todo arreglado. No es así. El medicamento es una de las opciones que se puede considerar después de realizar diferentes acciones en casa. Definitivamente. Eso sí es lo primero que nosotros tenemos que trabajar y que podemos conversar en una de estas reuniones con los papás, ¿verdad? Donde yo los guío y los oriento sobre las diferentes acciones que pueden realizar desde casa y que no necesitan, porque muchas veces pensamos, uy, ¿cómo nos puede ayudar el pediatra? ¿Cómo nos puede ayudar el neurólogo, el psiquiatra, los maestros en la escuela? Y desconocemos que hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer en casa. Y por otro lado, que cuando damos el medicamento, incluso si es ya prescrito por un especialista, que en este caso sería un psiquiatra, un neurólogo, un neurodesarrollista, que esto, la dosis tiene que estar perfectamente controlada y nosotros como padres no nos podemos dar, no podemos atribuirnos definir la dosis. Muchas veces llegan a mi consulta papás que me dicen, sí, el neurólogo le mandó tal dosis, pero yo le estoy dando la mitad porque, ¿verdad? O yo se la estoy dando doble porque, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nosotros vemos efectos secundarios muy radicales en el comportamiento del niño que muchas veces son los que hacen que los papás quiten el medicamento. Y esto no podemos hacerlo nosotros, tenemos que hacerlo siempre bajo la supervisión de un especialista.
Sí, bueno, definitivamente el tema del medicamento es un tema que hay que aprender a manejarlo, porque el medicamento, ¿verdad? Yo siendo farmacéutica, obviamente tengo que también hacer esta aclaración, depende también de la edad, del peso y de la condición de cada niño. Los medicamentos que normalmente se utilizan en esta situación van prescritas por un neurólogo, como ya lo dijo Girlani, y va a ir también de acuerdo a la necesidad de cada paciente, ¿verdad? A como hay pacientes que en la edad adulta requiere de un tratamiento de varias dosis, hay niños que se pueden manejar con dosis mucho menores y en un periodo de tiempo menor. Y usualmente van acompañados en el periodo de clases, ¿verdad? De que los exámenes o algo así. Entonces, normalmente esto se hace como más medido y más acompañado de acuerdo a la necesidad de cada chico. Ahora, mito número 3. Claro. El azúcar no afecta el aprendizaje. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así porque cuando los papás tienen a sus hijos pequeños, dicen que se coma todo el azúcar que quiera, no importa, ¿verdad? Para eso está pequeñito, ya más grande de ella, no va a poder comer así. Pero si ustedes supieran, Anita, si ustedes supieran todo lo que afecta una carga de azúcar importante en el cerebro, ¿verdad? Cómo eso realmente afecta al aprendizaje. Yo he trabajado, bueno, la primera instrucción o una de las primeras instrucciones que yo le doy a los papás es disminuyan significativamente el consumo de azúcar, porque esto afecta el aprendizaje. Y bueno, recuerdo en una oportunidad que estaba trabajando con un niño con mucha dificultad en el aprendizaje de lectura y escritura. Íbamos avanzando muy bien, a buen paso, ¿verdad? Y llegó el lunes y el chiquillo fue como si le hubieran pasado un borrador en el cerebro. No se acordaba de nada. Entonces le digo yo a la mamá, ¿qué fue lo que pasó el fin de semana? Porque yo lo había visto el viernes. Entonces me dice, ¿por qué? Le digo yo, no se acuerda de nada, está que vuelve a ver para un lado, vuelve a ver para el otro. Me dice, Girlani, es que el fin de semana, el sábado fuimos a una fiesta y él cogió la mitad de la piñata. Yo la escondí en el closet, pero sin querer, él se dio cuenta y se comió la mitad de la bolsa de los confites. Y efectivamente se veía radicalmente el cambio de la capacidad de aprendizaje, ¿verdad? Porque cuando yo les digo a los papás, cuando hay consumo de azúcar, el azúcar, la cantidad excesiva de azúcar en el cerebro es como echarle agua a un motor de gasolina, lo pega, lo pone tieso, ¿verdad? Entonces, sí es muy valioso tener en cuenta esta recomendación. Bueno, mi recomendación es que yo no les digo a los papás quiten el azúcar. Yo lo que les digo es, primero, empiecen a disminuirla. ¿Por qué? Porque la mayoría de las meriendas, o bueno, sean para la escuela o sean para la casa, son meriendas cargadísimas de azúcar con un jugo de, bueno, esos juguillos, ¿verdad? Que si ustedes leen, dice que tiene un 25% de azúcar. Entonces, esto es un 50, aquí es un 25, o sea, ¿cuánta cantidad de azúcar se necesita para rellenar esto, verdad? Como les mencionaba ahora, era como 6 cucharadas. ¿Se atreverían ustedes a abrirle la boca a su hijo y darle, cómase 6 cucharadas de azúcar? Así no lo harían, pero como aquí el azúcar está ya disuelta, entonces, como no la vemos, pensamos que no existe. Pero no es así. Entonces, imagínense las 6 cucharadas de azúcar por acá, más una galleta, que Oreo, que son las que más les gustan, una Recreo, que termina siendo también como entre 17 y 25% de azúcar. Entonces, es una bomba. Y eso es lo que ellos se comen en el recreo antes de ir a la clase a aprender. Sí. Entonces, el cerebro está bloqueado, correcto. Sí. Fuera que, además, en muchas ocasiones, y los papás son testigos de esto, que los ponen hiperactivos. Realmente ellos los ven. Totalmente. ¿Verdad? Que caminan por las paredes, literalmente. Dele. Sí, una bebida de esas en la noche. Ajá, ¿no? O sea, que son las 12 de la noche y no se van a dormir, o que pasan, hable, ¿verdad? O que ya, pero quiero jugar, pero no, entonces... Ni tras de eso después con la pantalla.
además de, ¿verdad? Más Entonces hiperactividad. correcto, correcto. Entonces vamos haciendo una transición que vamos a ir disminuyendo paulatinamente el azúcar. Sí quitamos los jugos de cajita, quitamos los jugos de botella y en lugar de eso compramos una botella, hacemos nosotros los frescos y ahí sí podemos ir haciendo una disminución muy paulatina, pero que está muy controlada. Por ejemplo, le decimos, la primera vez contamos más o menos que para una botella de fresco, el azúcar que a él le gusta son 3 cucharadas. Le ponemos las 3 cucharadas, pero a la semana siguiente le podemos poner 2 cucharadas y 3/4. A la semana siguiente 2 cucharadas y media, a la semana siguiente y así vamos disminuyendo hasta que un día nos equivocamos y le pusimos las 3 cucharadas, uy mamá no me tomé el fresco porque tenía demasiada azúcar, dulce, ¿verdad? Sí, se va acostumbrando. Exacto, el paladar se acostumbra muy rápido. Incluso recuerdo un niño que a la mamá, bueno, tuve la reunión con la mamá y le expliqué esto del azúcar, la mamá se le paró el pelo, entonces ella fue radical, quitó el azúcar, ¿verdad? Entonces las galletitas que eran galletitas saladas y los frescos eran hechos en casa y con muy, muy poco dulce. Entonces llegó como a las 3 semanas, el niño cumplía años. Entonces la mamá con toda la gracia, ¿verdad? Le compró un queque, el queque que más quería. Llegó a la casa, mi amor, cómete y puedes comerte todo el queque que quieras. El chiquito ya le sirvió y dice, comió una cucharadita, 2 cucharaditas, mamá, yo no quiero más, es que tiene mucho azúcar. Hizo la transición rapidísimo, ¿verdad? Sí. A veces los más asustados somos nosotros, pero cuando ya empezamos a implementarlo, nos damos cuenta que es más que todo como la actitud que nosotros tomamos ante ese reto. Totalmente. Y la actitud que nosotros estamos proyectando al niño y que el niño va a tomar, ¿verdad? Si nosotros empezamos, mi amor, lo siento, es que vas a tener que llevar agüita porque ahora ya no puedes comer azúcar, ¿verdad? Si lo hacemos así de forma dramática, evidentemente el niño lo va a tomar de forma dramática y entonces va a ser realmente cuesta arriba. Pero si nosotros lo hacemos de una manera más entretenida, ¿verdad? Y más dinámica, más como de vamos a hacerlo así porque esto es lo que es bueno para nuestros cerebros. Y punto aquí, ¿verdad? Es que es algo que va a funcionar para toda la familia. No es algo que va a funcionar. Este es el agüita del chiquito con dificultades de atención y aquí están todos los juguitos y todas las galletas Oreo para todos los demás, ¿verdad? No, eso es para todos, es la dinámica que va a empezar a funcionar y lo vamos haciendo sustituyendo porque el cerebro no va a aceptar como que, ok, ya no va a tener tanta azúcar, entonces ¿qué? Yo no sé, pero ya tanta azúcar no, y entonces esto no, y la coca no, y los frescos de cajita no, y los frescos de botella tampoco, y las galletas Oreo tampoco. No podemos decirle al cerebro solamente quitamos y a ver qué hace. No, tenemos que dar opciones. Claro. Entonces, ¿qué opciones podemos buscar? En galletas podemos buscar galletas que sean de 4% de azúcar, lo más. Aprendemos a leer las etiquetas, ¿verdad? En la parte de atrás siempre viene una tablita con una tablita nutricional que nos indica la cantidad de azúcar, entonces buscamos que tenga un 4% máximo, buscamos galletitas que no tengan crema, buscamos también galletas integrales. Sí. Y o sea, es una cantidad enorme de tips que yo creo que podríamos eventualmente, aquellos que se quedan con nosotros hasta el final, darles esos tips para que lo puedan también poner, pues, a ejecutar en sus hogares y ir ya viendo también, ¿verdad? Mientras acuden a un especialista si se han identificado con todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Claro, pues, así es. Aprovecho también para recordarles a nuestros escuchas y también las personas que nos están viendo a través del canal de YouTube, que Clínica Zen está creciendo, estamos también buscando más especialistas, tenemos muchos más consultorios, de 8 consultorios pasamos a 19, y temas así como este, que son temas tan importantes, queremos seguir tocándolo con diferentes especialistas. Entonces, para que no se les olvide, que estén siempre siguiéndonos y que si tienen algún interés en conocer más acerca de nuestros consultorios,
que nos pueden escribir. Todo ha sido muy interesante, pero también hay una pregunta que yo quisiera también consultar, porque los chicos, todos son diferentes, pero esta condición de déficit atencional, ¿todos son parecidos, son iguales o existen diferentes tipos de déficit atencional? Girlani. Sí, Anita, existen diferentes tipos. Está el tipo que es totalmente inatento, ¿verdad? O esencialmente inatento, que son los que vamos a ver quietecitos, que son los más difíciles incluso de detectar porque pensamos que el chiquillo está poniendo atención y está así, está ido y resulta que su mente está en otro planeta, ¿verdad? Ese es el esencialmente inatento. Pero también está el que es esencialmente hiperactivo o impulsivo. O impulsivo, por decirlo así, porque son niños que tienen se mueven demasiado, mucho movimiento, ¿verdad? Que también puede ser que pasen hablando muchísimo. El movimiento no necesariamente tiene que ser de su cuerpo, ¿verdad? Puede ser que pasen hablando y que suelen ser impulsivos también. Entonces son los que pasan entrometiéndose en conversaciones que no son suyas, que los volvieron a ver feo y ya están buscando pleito o ya se alteran, ¿verdad? Esa es la parte de hiperactividad e impulsividad. Pero también está el tipo mixto. Entonces, son los niños que tienen mucha dificultad para poner atención, pero que también son hiperactivos e impulsivos. Y algo que sabemos es que ningún niño, ningún joven, ninguna persona con déficit atencional es exactamente igual. Todos guardan su factor individual. Entonces, todos tienen sus características específicas que vos vas a conversar con otra mamá, ¿verdad? Y te va a decir, ay, qué raro, a mí no me pasa eso, ¿verdad? Porque todos tienen sus características, digámoslo así, personales, su marca personal. Sí, sí. Bueno, yo les cuento a nuestros queridos oyentes que yo me identifico muchísimo con este tema porque nosotros pues manejamos una situación así en nuestro hogar y realmente fue una experiencia, pero lo más importante para nosotros fue aprender, conocer, estudiar acerca del tema y realmente es un reto, pero también es un acto de amor, es algo tan lindo porque realmente la experiencia que yo he tenido personal es que son chicos súper sensibles, ¿verdad? Cuando ya ellos aprenden de alguna forma a identificar su condición, ellos mismos se dan cuenta de qué sí y qué no, qué le molesta, qué no le molesta, y más bien tratan de generar más cosas que les hacen sentir bien y hacen también sentir bien a los demás. Entonces, ahora me gustaría para cerrar nuestro bloque, que ha sido sumamente interesante, ¿qué acciones podemos hacer desde ya en nuestro hogar? ¿Verdad? Faltan, ¿qué? 15 días para volver los chicos. En las privadas, sí. Sí, En las privadas están como el 10 de febrero, casi todas. Y en la pública como el 21 de febrero, si no me equivoco. Sí, bueno, ya estamos casi que, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo en nuestros hogares desde ya? O sea, ¿qué recomendaciones podemos darle a los papás que pudieron haberse sentido identificados con este tema? O a aquellos que dijeron sí y no, pero me gustaría ver, tal vez hay alguna recomendación que podamos darles desde que empiecen a hacer ya en sus hogares. Sí, claro. La primera de ellas sería la estructura. Ahora en vacaciones, la mayoría de los estudiantes se desordenan, tienen tiempos muy libres para todo, se levantan tarde, se acuestan tarde, comen a horas muy diversas, nada estructurado, ¿verdad? Y eso va a hacer que la entrada a clases sea mucho más difícil. Entonces, desde ahora, con unas cuantas semanas de anticipación podemos empezar a estructurar, crear estructuras como por ejemplo que la hora que se levanten sea 1 o 2 horas distinta a la hora que solían o que suelen levantarse cuando están en clases, igual a la hora de acostarse, que se acuesten o 1 o máximo 2 horas más tarde de lo que suelen acostarse cuando están en clases, que los tiempos de comida también, ¿verdad?
¿verdad? Conozco chiquillos que se levantan a las 12 y se han perdido el desayuno, se han perdido la merienda y sus organismos no están funcionando igual. No. Y no es definitivamente lo mismo un cerebro que tenga unos tiempos de comida estructurados a uno donde el chiquillo va a comer cualquier cosa y a la hora que se le ocurra, ¿verdad? También podemos ir estructurando los espacios de estudio. Yo les digo a los papás, no es que se va a sentar a estudiar y con el libro y todo, ¿verdad? Pero sí pueden perfectamente definir que a X hora del día, por ejemplo, a las 10 de la mañana, aunque sea un periodo de 30 minutos, que de 10 a 10 y 30 de la mañana ellos saquen o las tablas o se pongan a leer un libro, se pongan a hacer una copia, una redacción o algún tema que les interese, leer algún tema que les interese. Entonces, si nosotros empezamos a estructurar esto, eso va a facilitar a la hora de la entrada a clases. También nos puede ayudar ya en el espacio de estudio, el lugar donde va a estudiar, que ya empecemos a acomodarlo de una manera adecuada, que sea una mesa que sea a la altura del niño o del estudiante, la silla que sea a una altura del estudiante, que haya muy buena ventilación, muy buena iluminación. Si no hubiese buena iluminación, entonces podemos conseguir o ir buscando una lámpara que tenga una luz que se sienta cómodo, ¿verdad?, del estudiante, y la lámpara la ponemos al lado opuesto de la mano dominante. Entonces, si él es diestro, entonces la lámpara la ponemos a la izquierda o viceversa, porque eso va a evitar que nos dé sombra. Y que desde ya podemos ir consiguiendo hojas blancas, marcadores, papel de construcción, tijera, regla, todos estos materiales que los tenga en un espacio bien definido, que no sea el mismo escritorio, porque el escritorio para una persona con dificultades de atención debe estar limpio. Solamente tener lo único que está necesitando en ese justo momento. Y cerca puede tener los otros materiales, pero que estén precisamente al alcance. ¿Por qué? Porque suele ser que, ay, se me olvidó la hoja, ay, ¿dónde estaba? Y se van. Y cuando iban de camino a buscar la hoja, se encontraron la refri, se encontraron el tele, se encontraron al abuelo, y cuando regresaron no tienen la hoja y regresaron media hora después, ¿verdad? Y se le olvidó que era lo que estaban haciendo. Exacto, para peores, ¿verdad? Entonces sí podemos ir trabajando en eso y va a facilitar mucho el tiempo de estudio y va a facilitar mucho también el aprendizaje. Sí. Bueno, tú me comentabas ahora también de las instrucciones, ¿verdad? De qué manera, porque como a veces cuesta tanto que le sigan a uno las instrucciones, ¿de qué forma podríamos dar las instrucciones a los chicos de tal forma que sí podamos alcanzar a que hagan lo que se les está pidiendo? Ok, vamos a tener un tiempo para conocer o prestar atención a cómo se va desenvolviendo nuestro hijo, porque hay algunos que si les damos 2 instrucciones, las captan bien, 3 ya no, pero 2 puede ser que sí, pero hay otros que solamente van a seguir una instrucción. Entonces, si ellos siguen solamente una instrucción, se la vamos a dar corta, utilizando muy pocas palabras. Nos vamos a asegurar que haya contacto visual, ¿verdad? Y vamos a pedirle que no, ok, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ah, tengo que ir a dejar los lápices a la gaveta que está en el escritorio. Ok, anda. Y ya cuando él regresa, le damos la siguiente instrucción. Y así vamos aumentando conforme él va mostrando seguridad en realizar las instrucciones. Ya le dimos una instrucción y la hizo súper bien, ok, entonces podemos dar 2 instrucciones de la misma manera, con muy pocas palabras, asegurándonos que hay contacto visual y pidiéndole que repita la instrucción. Okay, eso nos va a facilitar mucho. Sí, bueno, consejos buenísimos. Realmente desde ya lo pueden aplicar en sus hogares. Muchísimas gracias, Giuliani, por haber estado esta noche con nosotros. Bueno, ya ahorita es de noche mientras grabamos el podcast. La ventaja de los podcasts es que lo pueden ver en cualquier momento, ¿verdad? Esperamos que haya sido realmente de muchísima ayuda, ¿verdad? Para aquellos papás o inclusive, pues,
ya a veces hasta uno grande, ¿verdad? Se da cuenta de todo esto y puede servir como muy buenos consejos para llevarse con la pareja, con los amigos, en el trabajo. Pues ojalá que les haya servido. Escríbanos qué les pareció esta mecánica. Pues variamos un poquito a la vez pasada y la idea es seguir trayéndoles estos temas tan interesantes. Tengo una sorpresa para los que se han quedado hasta ahora. Tenemos planeado hacer un taller. Entonces, queremos invitarlos a que nos pongan en los mensajes taller, la palabra taller, aquellos interesados en asistir al taller. Aquellos interesados les estaríamos enviando las fechas, cómo sería ese taller y la idea es pues darles más herramientas a los papás para que puedan también llevar esto a otro nivel. Como prometimos, vamos a dejarles en la descripción las 8 alertas o signos de alertas que mencionamos ahora y también algunos tips alimenticios para sustituir el consumo de azúcar o de galletas o de bebidas que están muy endulzadas. Entonces, muchísimas gracias por haberse quedado hasta este tiempo también en este podcast y los invitamos a que nos sigan en este y otros podcasts en Salud y Familia, Clínica Zen. Comparte, dale like y suscríbete.